Bueno, hemos visto la parte de la evolución histórica de la empresa. Vamos ahora a analizar algunas teorías sobre la empresa. Cuando hablamos de teorías sobre la empresa, lo que estamos diciendo es, vamos a intentar darle una explicación al funcionamiento de la empresa. El funcionamiento de la empresa es cuál es la finalidad de la empresa, a qué se dedica esa empresa, por qué hace un tipo de actividad y no hace otro tipo de actividad. En definitiva, es eso lo que vamos a intentar analizar. Y para eso tenemos distintas teorías. En primer lugar, la teoría neoclásica. Esta teoría lo que nos dice es que la empresa, su actuación en lo que consiste es en combinar factores de producción. Eso es lo que se dedica a la empresa, combinar factores de producción. Esas son las decisiones que tiene que tomar la empresa para esta teoría. ¿Por qué? Porque los precios, que es otra de las variables que influyen en la empresa, según la teoría neoclásica, los precios los fija el mercado a través de la oferta y la demanda. Por tanto, la empresa no tiene influencia sobre ello. Es lo que hablábamos de la mano invisible de Adam Smith. Esta mano invisible lo que nos dice es que el mercado funciona y se regula por sí mismo, que los precios se fijan a través de la oferta y la demanda y por tanto no hay influencia sobre ello. Tampoco esta teoría analiza el funcionamiento o la organización interna de la empresa. Por tanto, esa parte de la empresa es como una caja negra que está ahí, que no se trata, y la empresa a lo que se dedica, lo vemos aquí en este gráfico, a lo que se dedicaría entonces sería a obtener una combinación óptima de factores de producción. Esa es la finalidad real de la empresa, en eso consiste el funcionamiento de la empresa según esta teoría. Como vemos aquí, la empresa, lo que es su organización, está aquí en esta caja, es algo oscuro que no se analiza. Nosotros o la empresa se dedicaría a esa obtención de combinación óptima de factores, transformarlos en productos, porque sobre los precios no actúa. Es precio aceptante, tanto en el mercado de los recursos como en el mercado de los productos que fabrican. Por tanto, la única función de la empresa, según esta teoría, es la de obtener la combinación óptima de factores de producción. Esto es lo que nos dice esta teoría. La teoría de los costes de transacción, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, en primer lugar, para analizar en qué se basa esta teoría, lo que tenemos que saber qué son los costes de transacción. Entendemos por coste de transacción los costes que se generan cuando se produce un intercambio en la empresa. Y cuando hablamos de intercambio, en la empresa se producen muchos intercambios. Estamos hablando, por ejemplo, de la compra de recursos, esos son intercambios. Estamos hablando de la venta de nuestros productos, esos son también intercambios. Pues bien, todo eso tiene unos costes. ¿Cuáles son esos costes? La búsqueda de información, el conocimiento de los precios que hay en el mercado, de las calidades, de los proveedores, qué calidades tiene cada uno de estos proveedores. Cuando nosotros vamos a realizar una compra de recursos productivos, tenemos que saber primero qué recursos productivos son los que queremos y después qué precios son los que hay. Decíamos antes que la empresa es precio aceptante, es decir, que se regula en el mercado, pero eso ocurre en la competencia perfecta y recordamos que en competencia perfecta se supone que hay transparencia en el mercado, es decir, información. Bien, lo que nos dice esta teoría es que esa información tiene un coste, la búsqueda de esa información tiene un coste. Eso es lo que nos dice la teoría de los costes de transacción. ¿Vale? Entonces, eso es lo que entendemos por coste de transacción. El coste que se genera como consecuencia de esa búsqueda. Esos costes pueden deberse a transporte, por ejemplo, transportar personal de un sitio a otro buscando información, al tiempo que emplea el personal, a los medios electrónicos que se utilizan, pues todo eso son costes que se derivan de la transacción. Existen también lo que se llaman los costes de gestión, es decir, porque estos costes de transacción se generan cuando en las distintas fases del proceso productivo o cuando una fase del proceso productivo que vamos a realizar nosotros estamos en conexión con el exterior, pero es posible que las distintas fases las realice la empresa y entonces el paso de una fase a otra lleva consigo una coordinación del proceso productivo. Esos son lo que llamamos los costes de gestión, que también se analizan dentro de la teoría de los costes de transacción, porque lo que nos dice es que esos costes pueden ser internos o externos, dependiendo de si las distintas fases se hacen con gente de fuera o se hacen dentro de la empresa. Surgirían, por tanto, los costes de transacción o los costes de gestión de la empresa. Lo que justifica la existencia de la empresa
es que estos costes de gestión sean inferiores que los costes de transacción, es decir, que el mecanismo de asignación de costes de la empresa, que es los costes de gestión que la empresa elabora las distintas fases del proceso productivo, sea más barato que la asignación de costes que realiza el mercado, que serían los costes de transacción. Lo tenemos aquí reflejado en un gráfico que vemos que las distintas fases del proceso productivo dan lugar a costes externos o internos, según que las distintas fases sean internas, es decir, las realice la empresa, o sean externas, es decir, una parte venga de fuera. Entonces, el debate, según esta teoría de los costes de transacción, es si lo que interesa es comprar o producir. Comprar genera costes de transacción, comparar precios, localizar proveedor, información sobre el producto, y el que lo realice la empresa, es decir, producir, genera los costes de gestión, es decir, de coordinación del proceso productivo. Y la empresa aparece cuando este mecanismo de asignación es más barato que este otro mecanismo de asignación. Eso es lo que nos dice la teoría de los costes de transacción. Si analizamos más teorías que nos hablan sobre el funcionamiento de la empresa, nos encontramos, después de la teoría de los costes de transacción, la teoría social. ¿Qué es lo que nos dice la teoría social? Esta teoría, que surge a mediados de los 70, de los años 70, lo que hace es recoger una sensibilidad de la sociedad con respecto a las externalidades que genera la empresa, las externalidades negativas que genera la empresa en la sociedad. Y por tanto lo que dice es que la empresa no debe tener un único objetivo, que sería el objetivo económico de la maximización del beneficio, que es lo que plantean los accionistas de la empresa, sino que como consecuencia de esas crecientes exigencias de compromiso social que se le exige a la sociedad, es decir, que una parte de la riqueza de la empresa se destine a la sociedad, pues entonces el objetivo de la empresa ya cambia y no es solo un objetivo económico, sino también tiene un objetivo social, es decir, repercutir parte de la riqueza de la empresa en la sociedad. Evidentemente, esto surge como consecuencia de lo que hemos dicho, es decir, estas crecientes exigencias de compromiso social que la sociedad impone a la empresa. Eso es lo que nos dice la teoría social. Es decir, esta teoría lo que hace es dividir el objetivo de la empresa y hacerlo no solo económico, sino también social. La teoría de la agencia o contractual lo que nos habla es de el método de desarrollo empresarial. Una empresa que se está desarrollando puede hacerlo de dos formas: subcontratando con otras empresas parte de las tareas que podría hacer la propia empresa o realizándolas ella misma. Eso es de lo que nos habla. La teoría de la agencia lo que nos dice es que la empresa puede confiar en una agencia externa, realizando un contrato con esa agencia externa para que una parte de nuestro proceso se realice fuera de la empresa. Eso la empresa solo lo haría, solo confiaría en esa agencia si el resultado obtenido con esa empresa tras el acuerdo que se ha firmado es mejor que si lo hiciera la propia empresa. Es decir, por ejemplo, lo que es llevar las cuentas de la empresa. Las cuentas podría realizarlas la propia empresa con sus medios, contratando personal especializado, o puede externalizar ese servicio fuera de ella a través de una consultoría. ¿Cuándo va a realizar una opción o cuándo va a irse a la otra opción? Pues cuando el contrato con una agencia externa le proporcione un resultado mejor que contratando el personal propio. Teniendo claro una cosa, que la actuación de esa agencia que se realiza, mejor dicho, en nombre de la empresa que contrata y por tanto las responsabilidades son nuestras, ¿vale? Eso es lo que nos dice la teoría de la agencia o contractual. Nos habla de ese método de desarrollo que uno puede desarrollarse a través de la elaboración propia de tareas o encargándoselas a agencias de fuera. Y el último aspecto de las teorías sobre la empresa es la consideración de empresa como sistema. Cuando hablamos de la consideración de empresa como sistema, lo primero que tenemos que plantearnos es que es un sistema y después analizar las características del sistema en el que consiste la empresa. Que veremos que es un sistema abierto, que genera sinergia, global y autorregulado. Bien, vamos a analizar esas cosas. Lo primero, ¿qué entendemos como por sistema? Un sistema es un conjunto de partes, es decir, si decimos que la empresa es un sistema, estamos diciendo que se compone de partes, pero no partes independientes, sino partes interrelacionadas.
Eso es un sistema, un conjunto de partes interrelacionadas. ¿Qué partes componen el sistema? Bueno, pues una empresa que tiene gente que se dedica a la compra, gente que se dedica a la venta, gente que se dedica a la producción, por ejemplo, gente que se dedica a la financiación de la empresa, pues todo eso son partes de la empresa que están todas relacionadas para que funcione como un todo. Esas son las partes que componen el sistema, teniendo en cuenta que no solo están las partes internas que lo componen, sino que hay partes que no forman parte de la empresa, pero que influyen en la empresa, que es lo que llamamos el entorno. Y por tanto, ese entorno lo consideramos como una parte también de la empresa a analizar. Por eso es por lo que decimos que se trata de un sistema abierto, que es una de las características de la empresa como sistema, que es un sistema abierto en la medida en la que no influye en la empresa solo las partes internas, sino que la relación que tiene con el entorno ejerce también una influencia sobre la empresa. Se relaciona con el exterior también. Por tanto, un sistema abierto. Es la primera de las características que habíamos dicho de la empresa como sistema. Que genera sinergias. ¿Qué quiere decir que genera sinergias? Pues quiere decir que el funcionamiento de todos los elementos que componen la empresa le hace tener un rendimiento superior a la suma de todos los rendimientos que generarían los elementos que la componen de forma individual. Es decir, que es más rentable juntar cada uno de todos esos elementos en un único, en una única parte, que sería la empresa, y no que fueran empresas independientes. Los resultados del conjunto de todas esas partes son mayores si analizamos la empresa, si todas esas partes van juntas, que si van por separado. Eso es lo que quiere decir que genera sinergia. Bien, hemos dicho entonces que es un sistema abierto, que es un sistema que genera sinergias, es un sistema global, es la tercera de las características, es decir, que cada elemento que compone la empresa influye sobre los demás e influye también sobre el resultado del conjunto de la empresa. Evidentemente, cada uno de los elementos que componen la fase de aprovisionamiento, de comercialización, si funciona mejor la comercialización, la empresa en su conjunto va mejor. Si funciona mejor el aprovisionamiento, la empresa en su conjunto va mejor. Si falla el aprovisionamiento, fallará la producción, fallará la comercialización y la empresa en su conjunto. Es decir, cada elemento influye sobre los demás y sobre el resultado del conjunto. Eso es lo que nos quiere decir que es un sistema global. Y por último, autorregulable. Es decir, que este conjunto de partes o este sistema se adapta a los cambios. Si se producen alteraciones en los precios, se producen alteraciones en la demanda, los cambios no vienen del exterior, sino que es la propia empresa quien va produciendo esos cambios, adaptándose a los cambios que se producen en el entorno. Pues bien, estas son las distintas teorías, esta es la última teoría, la empresa como sistema, las distintas teorías que nos explican un poco el funcionamiento de la empresa. Ya lo siguiente es el análisis del empresario, que veremos su evolución histórica y las funciones.